Iglesia, muy buenos días, qué alegría poder estar en esta mañana. Bueno, el tiempo apremia, como dicen por ahí, después de la prédica de Juanjo, entonces tenemos menos tiempo. He titulado esta enseñanza, ¿dónde está tu fe? Y me encanta, los muchachos saben que siempre que nos reunimos en los clanes, en las reuniones unidas, siempre les pregunto, soy muy de preguntar cosas, ¿cierto? Y quiero iniciar esta mañana que tú te puedas preguntar, ¿dónde está mi fe? ¿Te has hecho esta pregunta recientemente? Tal vez la situación que estás pasando te está haciendo dudar y tal vez dices, no, si yo le hago un porcentaje a mi fe, tal vez la tengo en un 30%, en un 50%, en un 100%, no sé. Y yo sé que muchos de los que empezaron y de los que estamos caminando con Jesús, que hemos conocido, pasamos por momentos difíciles en la vida. Tal vez si tú no lo has pasado, pues hoy tengo para decirte que pronto va a llegar un proceso, una prueba donde vas a crecer en tu fe. Entonces es muy fácil decir cuando no estamos en un proceso de que confiamos, de que creemos en las promesas, de lo que Dios dice para nosotros, pero cuando estás pasando un mar, un desierto, ahí es donde en verdad se prueba la fe. Entonces, Lucas 8, 24 al 25 les quiero mostrar porque titulé esta enseñanza así. Rápidamente la vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 8, 24 y 25 dice: los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió el viento y las tempestuosas olas. De repente la tormenta se detuvo y todo quedó en calma. Entonces les preguntó, ¿dónde está su fe? Entonces recordemos esta historia, ¿cierto? Cuando Jesús está allí durmiendo en una barca con sus discípulos, empiezan las olas, empieza un oleaje supremamente fuerte. Los discípulos entran en angustia y van y despiertan a Jesús. Pero algo que me hace pensar a mí cuando leo este versículo es, ¿por qué nos cuesta descansar como lo hacía Jesús en medio de una tormenta? Es increíble que a través de este pasaje bíblico Jesús nos está enseñando, en medio de una tormenta, descansa. Y no sé qué estás pasando por tu vida. Si tuviéramos la oportunidad de hablar con cada uno de ustedes, como lo hacemos desde los jóvenes, cada uno vive una circunstancia totalmente difícil, ¿cierto? Que tal vez para otros no es tan compleja, tal vez ya la superó, no le parece grande lo que está pasando a esta persona, pero solamente, como dicen por ahí, la persona sabe el bulto que está cargando, ¿cierto? Entonces, no sé si te identificas con todo esto que yo te digo, si tal vez tú ves una promesa que Dios te hizo hace muchos años y vas en esa barca en medio de un lago y se nubló por un momento y ya no estás viendo la promesa. No sabes ni para dónde, perdiste el norte. No sé si tal vez estás creyendo de que Dios no va a cumplir esa promesa, que tal vez tú te creíste esa promesa, pero que tal vez esa promesa no era para ti. No sé si te identificas con todo esto que yo te digo, pero quiero darle la bienvenida al momento más crucial de todos los hijos de Dios. El momento más crucial de la vida de un hijo de Dios son los procesos o las pruebas, ¿cierto? Si tú te enfrentas con un proceso o una prueba es porque Dios ha puesto los ojos en ti, como le decía a mi esposa ayer en la reunión de jóvenes. Cuando Dios pone los ojos en ti, te va a procesar para que mejores, para que tu fe crezca. Entonces, el problema muchas veces de los procesos, o siempre por decirlo así, es que esos problemas o esas pruebas, esas luchas que a veces llegan en el momento menos esperado, ¿cierto? Llegan en el momento donde tal vez tú creíste que ibas a descansar. Hay una persona acá que una vez me decía, pero es que me salgo de una y me llega otra y vuelvo y me salgo y me llega otra, y como si estuvieran haciendo fila para empezar a atacar mi vida. Y es inesperado. Muchas veces las emociones juegan en contra también en estos momentos cuando estamos atravesando procesos, y lo que más duele en los procesos es sentir el silencio de Dios, ¿cierto? Ese silencio que usted siente como, venga, pero Jesús, ¿dónde está? Por lo menos los discípulos lo tenían dormido en la barca, pero yo siento que en mi barca Jesús ni siquiera está. No puedo ir a despertarlo porque le grito, le digo, pido ayuda, auxilio, pero no lo siento, no lo veo. Y es ahí cuando tú empiezas a reclamarle a Dios, pero ¿por qué a mí, cierto? ¿Por qué me pasan estas cosas? Si yo te estoy buscando, te estoy siguiendo. Pues la respuesta está en la misma pregunta.
la respuesta está en la misma pregunta. ¿Por qué a mí? Por lo mismo, porque ha puesto los ojos en ti y quiere llevarte a otro nivel. ¿Estamos en la misma sintonía o tal vez soy el único que me ha pasado todas estas cosas? Yo creo que cuando iniciamos nuestro caminar con Dios, muchos de nosotros llegamos por una necesidad, buscando un milagro, buscando una ayuda de parte de Dios, donde tal vez los médicos, donde tal vez la gente, donde tal vez nuestra familia, amigos nos dijeron, no hay una posibilidad alguna. Es imposible que este mundo, que humanamente tú puedas salir en victoria con lo que estás pasando. Y tal vez tú buscaste a Jesús, buscaste a Dios, te acercaste a una iglesia buscando un milagro, suplir una necesidad, suplir una enfermedad, que Dios pueda traer victoria en medio de tus finanzas. Y no está mal. Porque me encanta ese Dios grande en misericordia, que cuando ve uno de sus hijos que está pasando por un momento de necesidad, quiere suplirlo, ¿cierto? Entonces muchas veces nosotros tenemos unos comportamientos de tal vez alejarnos cuando Dios no nos da una respuesta oportuna o rápida, ¿cierto? Voy a optar por lo último, que es buscar a Dios. Esa es mi última opción. Muchos llegamos así, muchos buscamos a Dios como nuestra última opción, y si pasa un tiempo prudente, entre nuestra prudencia también de esperar, no vamos a esperar más, me voy a buscar al chamán, voy a buscar al brujo, voy a buscar otra ayuda. Entonces, no sé qué tipo de persona eres. Tal vez tú eres una de las personas que, como Martín, como mi hija, como mi hijo, que abrieron los ojos y estaban en una iglesia, ¿cierto? ¿Qué pasó aquí? Nací en una iglesia. Y tal vez tú puedes decir, en mi niñez conocí de Dios, pero tal vez también te puedes preguntar, ¿será que en verdad Dios ha probado mi fe? ¿Será que estoy viniendo desde mi niñez tal vez obligado, tal vez pasándolo como una religión y no como una relación? No sé qué tipo de persona eres, pero hay una promesa de parte de Dios, y es que el fin de esas promesas principales de Dios es que tú seas salvo y que tú lo conozcas, de que tú puedas entender ese amor, de que Él te amó primero y que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Esa es la promesa principal de Dios, de que tú eres amado, de que vas a ser salvo si lo aceptas y que Él tiene un propósito para tu vida. Y buscando unos datos, dice que hay entre 7,000 y 8,000 promesas en la Biblia. No hay cómo cuantificarlas, porque depende mucho de la traducción en que usted lea la Biblia, depende mucho de la perspectiva que usted esté buscando. Porque muchas veces se asumen promesas en la Biblia buscando un beneficio. Psicológicamente lo llaman un sesgo de confirmación. Estoy buscando que esto que yo estoy pasando, la respuesta se acomode a lo que yo quiero, no a lo que Dios quiere. Entonces muchas veces tú confías en una promesa basado en lo que tú quieres llegar, pero no basado en lo que Dios quiere para ti. Entonces, cuando tú aprendes y pones tu fe en las promesas, tarde o temprano te vas a decepcionar. Te vas a decepcionar porque estás creyendo en una promesa que tal vez Dios no la tiene para ti. No es el tiempo, tal vez tiene otro propósito para ti, pero tu sesgo de confirmación, el estar como un caballito donde solamente miro al frente y eso es lo que yo quiero y lo que quiero lograr, me hace convencerme a mí mismo de que esa promesa sí es mía. Ahí es donde pueden variar cuántas promesas hay en la Biblia. Entonces, como les decía, hay promesas que Dios nos muestra, obviamente, nos muestra con una claridad, con transparencia, que tú la puedes entender, que cuando tú llegas y escuchas esa palabra, tú entiendes en tu corazón de que Jesús te está dando esa promesa. Entonces tiene que haber una línea muy estrecha entre, ¿es lo que Dios quiere para mí así me cueste, o es lo que yo quiero para mi vida bajo lo que yo quiero lograr? Y entiende que la promesa principal, se los quiero repetir, es la salvación, es la vida eterna, es que tú te puedas sentar un día allí en la cena, en esa gran cena que va a haber en el cielo. Esa es la promesa que Dios ha dado inicialmente. Él busca que tú también puedas ser sano, de que tú puedas andar en una vida en bendición. Pero muchas de estas promesas que tú buscas en lo material, como ahorita lo decía Juanjo, cuando tú pones ahí, entonces, Señor, yo tengo la promesa de Dios, de que Dios me va a dar un carro. ¿Y eso dónde está o qué? En primera, ni tú te lo crees, 1:1. Es increíble, pero a veces, y entonces, claro, Dios no me dio el carro y me decepcioné.
porque tú no te fijaste en el Dios de la promesa, sino en esa promesa que Dios tal vez no te ha dado en el momento. Entonces, inicialmente en nosotros, Dios es como un papá. Y yo recuerdo cuando Paulina estaba aprendiendo a caminar, cuando Mateo estaba aprendiendo a caminar, y estaban dando sus primeros pasos y uno le ponía unas llaves, un juguete, un dulce, una fruta y lo hacía caminar hacia uno para que alcanzara la recompensa. Así es Dios, como nosotros, como unos niños que corren por un premio, por un regalo y no vemos, no sentimos el proceso porque Dios nos ama y nos va a recompensar. Entonces es muy fácil yo tener fe cuando veo una promesa al frente. Tenga fe porque hay una promesa que usted va a alcanzar si logra mantenerse en esa fe. Entonces, lo difícil acá es cuando tú tienes que tener fe, pero no ves la promesa. No hay una promesa de por medio y quiero profundizar esto más adelante con una cita y que me puedan entender porque me están mirando como rayado algunos. Entonces, esto nos habla mucho de una madurez espiritual. Dios inicialmente es como un papá que camina hacia mí, te doy una promesa, te la cumplo para que en el proceso que tú te acercas a mí, me aprendas a amar. Cuando tú ya tienes una cercanía, una relación con Jesús y has aprendido de que es un Padre que suple, que cumple promesas, pasa a quererte llevar a un nivel espiritual más maduro. ¿Y cuál es ese? Cuando Dios empieza a retirar la promesa y quiere que lo sigas a Él, incluso cuando no hay claridad o hay una promesa alguna para ti. Ahí es donde en verdad se prueba la fe, cuando no hay una promesa. Podemos definir hasta el momento que Dios busca que los procesos o pruebas, que en los procesos o pruebas tú no descanses en sus promesas, sino en Él. Esa es la definición exacta para mí, concepto de la fe. De que tú no descanses en las promesas, sino en el Dios de la promesa. Podemos definir hasta el momento eso. Y quiero preguntarle en esta mañana que te hagas esa pregunta. ¿Eres de los que descansan las promesas de Dios? ¿O eres de los que descansa en el Dios de las promesas? Suena parecido, pero no es lo mismo. ¿Eres de los que buscan las manos de Dios, como una vez nos lo decía el pastor? ¿O eres de los que busca el rostro de Dios? ¿Eres de los que está por los beneficios recibidos o que tú anhelas recibir en tu vida? ¿O eres de los que busca ese Dios por encima de los beneficios? Y qué bueno que la Biblia nos contara nuevamente que tal vez los discípulos, así como lo cuenta Lucas 8, hubieran tenido otra oportunidad de volver a estar en una barca, Jesús durmiendo, el mismo escenario, y que pudieran enfrentar una nueva tormenta. Yo me ponía a pensar en esa historia y yo decía, ¿qué hubieran hecho? Si yo hubiera sido un discípulo donde Jesús me regañó y me dijo, ¿dónde está tu fe? Y vuelvo y paso por el mismo escenario y estoy viendo que viene una tormenta muy fuerte y Jesús está durmiendo, pues yo no vuelvo a embarrarla, ¿cierto? No, para que me regañen otra vez. Con miedo y todo, me arrodillo, me siento por ahí al ladito de Jesús y espero que pase la tormenta. Pero no pasó. No pasó, no se repitió esta historia, es una hipótesis que yo pensaba, pero hay algo que sí pasó muy parecido y lo vemos en Mateo 14, 22 al 31. Entonces recordemos que primero Jesús está durmiendo en la barca, tuvieron miedo, lo despertaron, Jesús calmó la tempestad y les dijo, ¿dónde está tu fe? Pero no sé cuánto tiempo después, pero sí sé que fue después. En Mateo 14, 22 al 31, Jesús acababa de alimentar las 5,000 personas y le dijo, voy a ir al monte a orar, así que ustedes vayan adelantando, cruzando el lago y yo los voy a alcanzar. Ellos hacen caso y resulta que en la madrugada, en la barca sin Jesús, empieza a atacar una nueva tormenta. Entonces la vamos a leer rápidamente. Dice, inmediatamente Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, usted imagina una tormenta en medio de un lago, sin Jesús, ni dormido, no estaba presente. En las 3 de la mañana, una tormenta con grandes olas. Verso 25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo y clamaron,
es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo, yo estoy aquí. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó, comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Entonces venimos de un Jesús que les estaba diciendo anteriormente a sus discípulos: ¿dónde está tu fe? Y ahorita le está diciendo: ¿tienes tan poca fe? O sea, por lo menos le dijo que tiene poquita. Antes le dijo que ¿a dónde estaba? Mejoró. Pero muchas veces las pruebas van en una escalada cada vez más fuerte. Entonces muchas veces tú vas a tener a un Jesús frenteando contigo cualquier dificultad y tú lo sientes ahí, tú sabes que Él está abriendo caminos delante de ti en los momentos de dificultad, pero muchas veces también van a haber pruebas y procesos donde tú ni siquiera escuchas la voz, donde ni siquiera sabes si está ahí, y es ahí donde se prueba la fe. Nos enseñan todos estos pasajes que la autoridad de Dios sobre el caos en tu vida no depende del que está sentado en tu barca. Aprendemos a confiar en la voz de Dios y en su poder, incluso cuando tú estás fuera de la barca, como lo estuvo Pedro. Pasamos de querer que Dios nos arregle el problema desde adentro a entender que Él domina el problema desde afuera, desde arriba, desde el lado, desde todo, porque Dios es un Dios soberano y tiene autoridad. Tú no necesitas a tener a Jesús al lado y sentirlo y cogerlo de la mano para saber que vas a vencer, porque el mismo poder de ese Jesús que tú quieres tener al lado está en la soberanía de totalmente de todo lo que tú haces, de que todo lo que tú quieres y de todo lo que Él quiere para ti sobre todo. Y hay un versículo que a mí me vuela la cabeza, y hace unos meses estábamos aquí sentados un domingo, se lo mostré a mi esposo, yo le dije: amor, nunca había leído este versículo en esta versión, y literal me voló la cabeza, y está en Santiago 1, 2 al 4, en la Nueva Traducción Viviente. Tiene como título Fe y Constancia. Pongan mucho cuidado lo que dice este verso. Dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea, cuando a Duber le estrellaron el carro, él tenía que entrar corriendo, feliz. ¡Uy, hermano, me estrellaron! Esto es lo que me está diciendo el apóstol, si yo lo tomo literal. Los voy a volver a leer. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Juan José alegró cuando lo robaron. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos. Otra versión dice: serán maduros y completos y no les faltará nada. Entonces este versículo hace 2-3 meses ha estado rondeando mucho en mi cabeza, y yo quise como desenglosarlo un poquito y empezar a buscar también una definición en el hebreo, y me pareció muy curioso lo que encontré, y es que cuando habla en el inicio del verso a enfrentar cualquier tipo de problema, se está hablando a procesos, a pruebas. Entonces, como le decíamos ayer a los jóvenes, mi esposa lo decía: tú tienes que definir muy bien si es una consecuencia o es un proceso. Si tal vez lo que tú estás viviendo fue el resultado de una mala decisión, el resultado de no meter a Dios en la ecuación en tus decisiones, o en verdad es un proceso donde Dios quiere formar tu carácter y hacer aumentar tu fe. Ahí es donde tú tienes que considerar, porque muchas veces somos tan conchudos de que hacemos la embarrada, fallamos y nos viene una consecuencia y le decimos a Dios: uy, qué proceso tan berraco que estoy viviendo, y no es así. Entonces, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Entonces, en cualquier tipo de problema se refiere a los procesos, y el proceso, podríamos decirlo, resumirlo, que es un método que Dios usa para mirar la calidad de tu fe. Entonces, cada vez que tú seas probado, usted puede decir: Dios está midiendo la calidad de mi fe. Y sabemos que el oro solo se prueba cuando pasa por el fuego. La fe solo se pone a prueba cuando pasa por los procesos. Los procesos actúan como un laboratorio. Me gustaba mucho esto. Actúan como un laboratorio, no para destruirte, sino para que tú dependas más de Él.
Cada vez que tú pasas un proceso, lo que Dios está buscando es que tú puedas poner la fijada solo en Jesús. Que cuando llegue alguien de la iglesia que era un líder, que era un referente para ti y falló, tú no puedes perder la mirada, tu referente es Jesús. Entonces, el verso 3 nos habla de la constancia, y un sinónimo de la constancia, otra definición en la Biblia, es la paciencia. Constancia es igual a paciencia, y en el griego se dice hiponé. Me gustaba mucho la definición del griego hiponé, que significa soportar peso. Y en la antigüedad el hiponé se lo daban mucho a los atletas, a los que cargaban, a los que hacían ejercicio, a los que querían ganar, a los guerreros que se preparaban para batalla. Entonces, cuando dice, tienen la oportunidad, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la paciencia, si le cambiamos ahí, tiene una oportunidad para desarrollarse. O sea que cada vez que tú pasas por una prueba, que es el peso que habla el significado de hiponé, es que tú estás teniendo una oportunidad para crecer muscularmente. Pero dice, la paciencia es como un músculo, hay que ejercitarlo. Y solamente se ejercita como alguien que va al gimnasio, como Cristian nos podría decir que si no alza peso y no rompe las fibras musculares, pues no va a ganar más. Así también es la fe, se prueba a través de las pruebas y tú tienes que ganar una masa muscular en fe para poder entender cuál es el propósito de Dios para tu vida. Y el verso 4 dice, así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia, su paciencia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. ¿Y saben por qué no les va a faltar nada? Porque han entendido que con Jesús basta, de que no hay otro. No son las cosas, no son los amigos, no son las cosas banales que ven de este mundo, sino que es solamente Dios. Y lo más increíble es que no es una espera pasiva, porque dice tengan paciencia. Pueden pasar años, pueden pasar meses, no es una espera como cuando yo me siento en un consultorio a esperar horas y horas que me llamen para que me traigan un medicamento, para que me hagan un examen. No es una espera así, es una espera como con la palabra hiponé, donde tengo peso encima y tengo que soportar algo en mi espalda y aún así tengo que esperar mucho tiempo. Tengo peso y tengo que esperar. Entonces, mientras tú esperas, estás haciendo tanta fuerza que tu fe está creciendo. Y la palabra madurez en este último verso nos habla de que ya no somos unos niños espirituales. Así que si tú eres uno de los que dice como, venga, salgo de una y vuelvo y me llega otra y como que Dios no me ha dado tregua por un momentico y como que quiere que sea el guerrero todos los años favorito de Dios para enfrentar tantas cosas, pues te quiero decir que Dios te lleva de una niñez espiritual a una madurez más profunda y que aunque desesperan estas situaciones, las cosas salen como Dios quiere siempre y cuando tú puedas desarrollar la paciencia. Y cuando dice completos, es el nivel donde entendemos que Él lo es todo en tu vida, que no hay nada, absolutamente nada que Él pueda llenarte más de su presencia, que ni siquiera las promesas que Él tiene para ti te van a desenfocar del Dios de las promesas. Entonces, tenemos que entender que la promesa es como el qué y la fe es como el cómo. Podríamos decir que la promesa es el destino, pero la fe es el motor para llegar a ese destino. Tú te puedes subir a una barca y empezar a navegar hacia la promesa, pero si no tienes un motor, no tienes unas, ¿cómo se llama eso? Ya me olvidé. Unos remos para llegar hacia esa promesa, no es nada. Pues los remos y el motor es la fe. Así que en Daniel 3:17, para ir cerrando a lo que quiero llegar, nos muestra algo que me volaba la cabeza también. Ya estoy sin cabeza. Si nos arrojan al horno ardiente, esto lo decían los amigos de Daniel en el momento que los iban a ingresar a ese horno ardiente para quemarlos, ellos decían eso: si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Y muchos de nosotros hemos dicho eso: a pesar de lo que yo pase, ahí voy a estar porque yo sé que tengo un Dios fiel, que no tarda, que está ahí para ayudarme, para salvarme. Pero continúa diciendo, Él nos rescatará. El Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad, le está diciendo al rey. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a una estatua de oro que usted ha levantado. Es así el tamaño de nuestra fe.
Es así donde yo puedo decirle, Señor, si tal vez tú no sanas a tal familiar que está allí agonizando en un hospital, de igual manera entiendo que tu propósito, de igual manera ese Dios grande, poderoso, fuerte, no se ha desdibujado de mi mente, no se ha bajado, porque el propósito de Dios, como yo les decía inicialmente, es muy particular con cada uno de nosotros y Él tiene algo por cumplir. Entonces a veces las promesas que yo agarro y las reclamo por mi dolor, porque yo no quiero que falte ese familiar, porque yo quiero salir de esta escasez, porque yo quiero esto, tú las vuelves tan tuyas que te enceguecen y no es el propósito de Dios. Entonces Daniel nos está diciendo, oye, puedes tener una fe sin ver la promesa al otro lado, puedes navegar en un lago con una neblina al frente que ni siquiera sabes para dónde va, pero tú le puedes entregar el control de esa barca a Jesús. Entonces, para terminar esta historia, hay una historia en Éxodo 2 donde nos habla del nacimiento de Moisés. Éxodo 2:1, vamos a leerlo hasta el verso 10. Entonces recordemos que cuando Moisés estaba a punto de nacer, Egipto, estaban en la nación de Egipto y el faraón había estipulado una nueva norma, un estatuto, un edicto, como le decían en este tiempo, y era que todo niño varón que naciera tenía que ser arrojado al río Nilo. ¿Por qué él tomó esta decisión? Porque en el momento que José, años atrás, vino a Egipto y el faraón halló gracia con José y vinieron todos los hermanos, Jacob, todos vinieron allí, el faraón de ese entonces le dio unas tierras a él, pero los israelitas crecieron de tal manera que superaban a los egipcios. Así que el faraón nuevo en posesión, después de que murió José, de estas generaciones, el faraón sintió miedo de que estos hebreos se levantaran un día en armas y los atacaran o se unieran con un enemigo y acabaran con los egipcios. Entonces empezó a maltratarlos, a ponerles trabajos forzados, a hacer que sus fuerzas menguaran, pero dice la Biblia que aún más se reproducían, seguían creciendo en número. Entonces él llegó un momento en que dijo, no, ya no más, cada niño que nazca me lo tiran al río, le dijo a las parteras hebreas. Y en ese momento los papás de Moisés estaban a punto del alumbramiento de Moisés, y nace en este momento. Y hay algo muy importante que me gusta, dice en el verso, en Éxodo 2, dice, en esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, dice en esta versión. En otras dice un niño hermoso. Pues si usted me pregunta a mí sobre mis hijos, son hermosos, lo mismo que sus hijos. Entonces ahí no encontraba como nada importante. Pero dice, lo escondió durante 3 meses. Ella se arriesgó a violar una ley que estaba en ese momento vigente y que estaban vigilando y que miraban y revisaban que no hubieran niños, porque el niño podría crecer, levantarse en armas, podría casarse y su raíz hebrea, su raíz de judío y ese Dios que alguna vez conocieron en sus historias de sus antepasados, lo iban a prolongar. Por eso el faraón quería matar a los niños, porque las niñas sí las dejaba vivir, porque se casaban con egipcios y luego era borrada su cultura, su tradición, el Dios que los había sacado. Entonces, cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos, a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué pasaría al niño. Entonces yo me ponía a pensar en esa historia. Bueno, pongámonos en tiempo y en contexto para que me entiendan. La mamá, en su desespero, porque era tanta la persecución, cogió unos juncos, le puso brea, resina para que flotara, puso el niño ahí y lo arrojó por el río Nilo. Dice que había una muchacha, hermana del bebé, o sea, hija de la mamá también, que mirando en Éxodo 15 nos dice que era Miriam, la profetisa. Esa era la hermana mayor. Los teólogos dicen que tenía un promedio entre 7 y 10 años. La niña no estaba con la mamá, dice que desde lejos miró lo que estaba haciendo la mamá. Entonces, la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Ella estaba preocupada, no se va a voltear una piedra, darle a comer un cocodrilo, bueno, no sé. Al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y las sirvientas paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada para que la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo.
Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. O sea, la niña no había perdido la canasta en el río Nilo y estaba viendo todo a lo lejos. Y se acercó a esta princesa, la hija del faraón, y le dijo: ¿quiere que vaya a buscar una mujer hebrea para que le amamante el bebé? Ella no le dijo: ¿quiere que traiga a mi mamá para que le amamante mi hermanito? Ella sí, ella fue astuta. Entonces no era una niña, era ya alguien que razonaba y decía: ¿quiere que le traiga una mujer hebrea para que le amamante? ¿Qué le dice la princesa en el verso 9? Toma a este niño y dale, perdón, en el verso 8, sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé, o sea, la mamá de ella también. Toma a este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Yo creo que eso es lo que anhelan las mamás hoy en día, ¿cierto? Que le paguen por amamantar. Eso le pasó, entonces vemos la gracia de Dios ahí. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, o sea, toda la niñez, toda esa etapa de bebé, de crecimiento, pudo tenerlo en la casa sin tener una ley que estuviera en que se lo pudieran quitar. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como el propio hijo y lo llamó Moisés. Tal pues explicó: lo saqué del agua. Ese es el nombre de Moisés, que fue sacado del agua. Leyendo Hebreos 11:23, me causa mucha curiosidad saber lo que dice. En Hebreos 11:23 dice: fue por la fe que cuando Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses, vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común. No solamente dice un hijo excepcional o hermoso, dice fuera de lo común. Pero cuando tú vas a la Biblia y buscas el fuera de lo común, es porque la mamá, cuando vio el nacimiento de Moisés, no solamente le pareció hermoso, sino que ella pensó o sintió de parte de Dios de que había un propósito inmenso en ese niño. Recordemos que en ese momento no había una promesa desde Génesis, no tenía una promesa de que va a venir un libertador para ustedes, no. Como cuando Jesús nació, va a venir un libertador, alguien que va a venir a dar la vida por muchos, para rescatarlos, No, con Moisés no era así. No sabían qué iba a pasar. Simplemente la fe de una mujer, sin ver una promesa, vio a su hijo y dijo: este niño es fuera de lo común. Este niño, algo Dios va a hacer con él. Y yo creo que cuando nosotros pensamos en nuestros hijos, queremos eso. Yo oro y me quebranto a veces, y se lo he dicho a varios de los muchachos, de que el regalo más grande como padre sería el ver a mis hijos decidirse por Jesús, no el Dios de sus papás, sino su Dios. El día que Mateo y Paulina me digan: yo voy a seguir a Dios, no porque usted lo sigue, usted ya me enseñó, pero tuve mi experiencia personal con Dios y creo que Él sí existe en mi vida. Así que la fe como el de esta mujer nos hace ver lo imposible. Muchos podrían pensar: esta mujer como tan mala madre, ¿cómo va a tirar el hijo a un rey? Pero si usted mira el contexto y entiende, sabe de que no tenía de otra. O era quedarse en la casa después de 3 meses y que el niño llorara y se lo mataran, o era pedirle a Dios por un momento y creer de que esa gracia que ella vio al nacer fuera llevada por ese río Nilo y algo pasara. Y a pesar de que estaba desobedeciendo una orden del rey, ese fuera de lo común muchas veces es el que nosotros necesitamos. Ese proceso que tú estás viviendo lo tienes que ver como fuera de lo común. Dios quiere hacer algo conmigo. Tienes que decirle: Señor, no entiendo por qué estoy enfermo, no entiendo por qué hay una crisis económica, no entiendo por qué llega una y salgo y vuelve y llega otra prueba. Pero cuando tú dices: hay algo fuera de lo común aquí, y entiendes de que Él quiere que tu fe crezca, de que tú madures para que llegues a ese texto como lo leíamos ahora, de que tú estás completo, de que estás maduro y que lo puedes lograr todo porque lo tienes a Él. Amén. ¿Qué tal si le damos ese fuerte aplauso a ese buen Dios? Y es increíble también pensar que la madre de Moisés, creo que se llamaba Jocabet, ¿cierto? Jocabet,
la madre de Moisés viera un río donde arrojaban niños. No sé si ella veía cadáveres pasar por ahí, no sé si habían cuerpos flotando atrancados en las piedras de niños, porque esa era la orden. Y ella saber de que ese río de destrucción, de muerte para los hebreos, iba a ser un río también de propósito. Es increíble cuando tú ves lo que está pasando mal y puedes, por la presencia de Dios, decir: Dios va a encaminar esto para bien. Cuando tú no ves salida, esto dice: pero está tan oscuro, pues ya va a amanecer. Aguanta, desarrolla la paciencia, la constancia para que seas maduro. Así que te invito por un momento que te puedas poner sobre tus pies. Podamos orar, y que si tal vez tú le has reclamado a Dios, le has dicho: Dios, yo he dudado de ti, Señor. Tal vez has puesto las promesas primero antes que el Dios de las promesas. Tal vez esa promesa que tú crees que es una promesa que te dio Dios puede ser tu propia impresión humana de querer lograr algo que tal vez Dios sabe o no, o que no quiere darte, porque tal vez te vas a alejar. Así que medita un momento y piensa: Señor, esta promesa, ¿en verdad tú me la vas a dar? ¿O es algo que yo quiero lograr humanamente? No sé si estás pensando en algo material, no sé si estás, pero hoy te pido de que marques un antes y un después, y que tú puedas decir: Señor, hoy no busco tus beneficios, no busco tus promesas, hoy quiero buscar al Dios de las promesas. Así que te pido por un momento que levantes allí como tú quieres tu rostro, te inclines, que puedas levantar tus manos y suspires y le digas: Señor, descanso en tu presencia. Descanso, Señor, porque tal vez te sientes abrumado, te sientes ansioso, depresivo por la situación que estás pasando, no ves la salida. Pero hoy te quiero decir de parte de Dios de que Él siempre da una vida de escape, como lo dice su palabra, de que Él está ahí mirándote, que tal vez tú no lo sientes, tú sientes que hay un silencio ahí muy preciso en esa situación. Pues te quiero decir que está siendo probado, y solamente el oro y los que Dios ha fijado su mirada van a ser probados para llevarlos a cosas más grandes. Y cuando te digo cosas más grandes, no son materiales, son añadiduras, como lo decía Juanjo ahora. Te va a llevar a la paz que sobrepasa todo entendimiento, a esa paz que, a pesar de que están pasando muchas cosas, tú te puedas gozar y alegrar porque tienes el Dios de tu lado. Recuerda que cuando Dios te abraza y tú lo recibes, Él no solamente está ahí para ayudarte, Él ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo. Señor, hoy te presentamos, Señor, cada corazón aquí en esta mañana, Señor. Te pido, Señor, de que te podamos sentir en esos momentos donde tal vez queremos tirar la toalla, Señor. Que esa fe sea el motor para llegar allí, Señor, y que tal vez si no hay una promesa visible, Señor, la fe en ti, el amor que tenemos por ti nos sostenga y podamos avanzar, Señor. Hoy te pido, Señor, y hoy quiero orar por cada persona que está en este lugar, Señor, que tú seas redarguyendo, Señor, trayendo paz, convencimiento, Señor, que ellos puedan entender que el propósito que tú tienes para ellos es mucho más grande que el que ellos quieren, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. Te sentimos en esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy te buscamos a ti, buscamos tu rostro primero. No queremos buscar solamente tus manos y tus beneficios, Señor. Así como Elías allí en el monte quería ver el rostro y no quería nada material, no quería que le cumpliera cosas, solamente quería conocer a ese amigo, a ese Padre, a ese Dios que está ahí. Así hoy queremos acercarnos a ti hoy, Señor. Queremos verte, Señor, conocerte, saber qué es lo que hace doler tu corazón, Señor. Ayúdanos a no entristecer el espíritu, Señor. Ayúdanos a que nuestra fe crezca, Señor. Y cuando nosotros proclamamos de que nuestra fe crezca, sabemos de que vamos a ser procesados porque tú nos amas, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Y no sé si hay alguien que nos acompañe por primera vez en esta mañana, para que me levante su mano. Bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal si te invito a que puedas hacer una oración? Si tal vez sientes, por allí también hay una persona que nos acompaña, si tú sientes de que necesitas iniciar, de que tú no puedes solo en la barca, de que tal vez estás pasando, te invito a que lo acompañemos. Y si tú la quieres hacer, repite conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como mi único Salvador,
como el único que ha dado su vida por mí. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy te reconozco como el único dueño de mi corazón y te pido que me acompañes desde este momento en mi caminar. Amén y amén. A la iglesia en línea le agradecemos por estar allí conectados. Gracias por escuchar y les amamos.